Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, un nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas. Pónganse cómodos porque hoy vamos con 25 preguntas sobre la reina Esther. Comencemos. ¿Quién crió a Esther? ¿Fue Ismael, Eliseo o Mardoqueo? Y la respuesta es, sí señores, C, Mardoqueo. Esther capítulo 2 versículo 7. Siguiente pregunta. ¿Cuál de esas afirmaciones sobre Esther es verdadera? ¿Fue elegida reina en vez de Vasti? ¿No fue amada por el rey? C, todas las anteriores. Y la respuesta es, sí señores, A, fue elegida reina en vez de Vasti. Esther capítulo 2 versículo 17. Siguiente pregunta. ¿Qué relación tenía Esther con Mardoqueo? A, era su prima. B, era su sobrina. O C, era su nieta. Y la respuesta es, sí señores, A, era su prima. Esther capítulo 2 versículo 7 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del papá de Esther? A, Abihail. B, Etán. O C, Félix. Y el nombre del papá de Esther, sí señores, A, Abihail. Esther capítulo 2 versículo 15 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué encargó Mardoqueo a Esther? A, que bajara los impuestos. B, que suplicara al rey. O C, que le diera sus saludos al rey. Y la respuesta es, sí señores, B, que suplicara al rey. Esther capítulo 4 versículo 5 al 8. Siguiente. Antes de presentarse ante el rey, Esther dijo: A, Dios, en ti confío. B, si perezco, que perezca. O C, ninguna de las anteriores. Y la respuesta es, sí señores, si perezco, que perezca. Esther capítulo 4 versículo 16. Siguiente pregunta. ¿Qué petición le hizo Esther al rey? A, tiempo para visitar a su pueblo. B, que el rey fuera a su banquete. O C, ninguna de las anteriores. Y la petición de Esther al rey fue, sí señores, que el rey fuera a su banquete. Esther capítulo 5 versículo 4. Siguiente pregunta. ¿Qué solicitud hizo Esther a los judíos por intermedio de Mardoqueo? A, que ayunaran. B, que ofrecieran sacrificio. O C, que no salieran de casa. Y la respuesta es, sí señores, A, que ayunaran. Esther capítulo 4 versículos 15 al 16. Siguiente pregunta. ¿Cuántos días ayunó Esther antes de ir a hablar con el rey? A, ayunó 2 días. B, ayunó 5 días. O C, ayunó 3 días. Y la respuesta es, sí señores, C, ayunó 3 días igual que el pueblo. Esther capítulo 4 versículo 16. Siguiente pregunta. ¿Cuál era otro nombre para Esther? A, Dayana. B, Marta. O C, Adasa. Y la respuesta es, sí señores, C, Adasa. Esther capítulo 2 versículo 7. Siguiente pregunta. ¿Qué petición hizo Esther al rey en el banquete?
A. Que perdonara su vida y la de su pueblo. B. Que asesinara a Amán. O C. Que perdonara solamente su vida. Y la respuesta es, sí señores, A. Que perdonara su vida y la de su pueblo. Esther 7:3 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurrió cuando Esther pidió al rey por su vida y la de su pueblo? A. El rey no escuchó la petición de Esther. B. El rey se enojó contra Amán y ordenó su muerte. O C. El rey perdonó la vida de ella, pero no la de los judíos. Y la respuesta es, claro que sí, B. El rey se enojó contra Amán y ordenó su muerte. Esther capítulo 7 lo menciona. ¿Por quién rogó Esther para que el rey olvidara su mal? A. Por Amán. B. Por Mardoqueo. O C. Por Adar. Y la respuesta es, sí señores, ella rogó por Amán. Esther capítulo 8 versículo 3. Siguiente pregunta. ¿Dónde vivía Esther? A. En Belén. B. En Galilea. O C. En Susa. Y la respuesta es, sí señores, ella era de Susa. Esther 2:5-7 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué entregó el rey a Esther? A. Una manta de lino fino. B. Un cetro de oro. O C. Un collar de rubíes. Y el rey entregó a Esther un cetro de oro. Esther capítulo 8 versículo 4. Bueno, vamos bien, vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuántas doncellas le fueron entregadas a Esther? A. 9 doncellas. B. 7 doncellas. O C. 5 doncellas. Y la respuesta es B. 7 doncellas. Lo dice Esther capítulo 2 versículo 9. Siguiente pregunta. ¿Qué envió Esther a Mardoqueo? A. Le envió vestidos. B. Le envió asnos. O C. Le envió incienso. Y la respuesta es, Esther le envió vestidos. Esther capítulo 4 versículo 4 lo menciona. Siguiente pregunta. Todo el mundo sabía que Esther era judía. Esto es, ¿ustedes qué creen? ¿Esto es A, verdadero o esto es B, falso? Y la respuesta es falso. Esther capítulo 2 versículo 10 lo menciona. No todos sabían que ella era judía. Siguiente pregunta. Esther no reveló ser judía porque A. se avergonzaba de ello. B. no sabía lo que era. O C. Mardoqueo le dijo que no lo hiciera. Y la respuesta es claro que sí, la C, porque Mardoqueo le dijo que no lo hiciera. Esther capítulo 2 versículo 10. Siguiente pregunta. ¿En qué lugar colocó Esther a Mardoqueo? A. En la hacienda de Setar. B. En la hacienda de Amán. O C. En la hacienda de Vista. Y la respuesta es, sí señores, B, en la hacienda de Amán. Esther capítulo 8 versículo 2. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo Esther sin ver al rey? A. Una semana. B. 20 días. O C. 30 días.
Y la respuesta es, sí señores, C, 30 días. Esther capítulo 4, versículo 11. Siguiente pregunta. ¿Qué tan grande era la petición que el rey estaba dispuesto a concederle a Esther? A, cualquier cosa que le pidiera. B, hasta la mitad de su reino. O C, ninguna de las anteriores. Y la respuesta es, sí señores, B, hasta la mitad de su reino, nada más y nada menos. Esther 5:3 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó la fiesta de Esther y Mardoqueo luego de la victoria judía? A, la Pascua. B, la muerte de Amán. O C, Purim. Y esta fiesta se llamó, sí señores, Purim. Esther 9:16 al 29 más o menos lo puedes encontrar. Siguiente pregunta, penúltima. ¿Quién era el eunuco que llamó Esther? A, Etán. B, Atac. O C, Ezequiel. Y la respuesta es B, Atac. Esther capítulo 4, versículo 5, concentrados, enfocados. Vamos por la última pregunta. ¿Por qué amó el rey a Esther? Atención mujeres. A, por su valentía. B, por su benevolencia. O C, por su sabiduría. Vamos a ver. Concentrados, concentradas todas. Vamos en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta es, claro que sí, la amó por su benevolencia. Esther capítulo 2, versículo 17. Felicitaciones, muchas gracias por hacer parte de esta familia que ama la poderosa palabra del Señor. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, compartir con todos tus contactos. Y recuerda que ya este sábado 17 de julio jugamos en vivo preguntas sobre nuestro Señor Jesús. Atentos a los horarios, los esperamos. Cristo al comando.